Shalom y bienvenidos a Filosofía Judía. El video que van a ver a continuación es la grabación de un debate que hubo entre un pastor llamado Eduardo Gutiérrez. Es un pastor evangélico que vive en Texas, tiene un canal de YouTube, etc. Y el debate fue conmigo sobre si Pablo de Tarso hablaba hebreo o no sabía hebreo o sabía el hebreo de forma muy superficial, etc. Y les voy a resumir brevemente la introducción, que me gustaría que son puntos que quiero que ustedes se den cuenta del video. Para mí fueron muy claros a lo largo del debate, que el debate se dividió primero 15 minutos, en donde los primeros 15 minutos yo decía mi punto de vista, luego el pastor decía su punto de vista y el resto de tiempo eran, digamos, contraargumentos sobre la postura de si Pablo habla hebreo o no. Pero si se fijan, en los primeros 15 minutos que yo hablé, se tocaron todos los puntos. O sea, toqué todos los puntos y a lo largo de la hora y media de debate, simplemente el pastor repetía una y otra vez los mismos argumentos que ya habían sido tocados los primeros 15 minutos. Me parece interesante darse cuenta de ese detalle. Otro punto que me parece muy interesante es que al fin de cuentas el pastor llega a la misma conclusión que yo desde el principio, y yo parto de la idea, y van a ver en el video el argumento, de que Pablo de Tarso él usaba la Septuaginta, a diferencia de lo que dice la postura, digamos, mesiánica, de que él no usaba la Septuaginta, sino que se tradujo al griego después. Pero es evidente tanto para los cristianos como para los judíos que Pablo de Tarso usaba la Septuaginta. Él no utilizaba el texto hebreo, y eso deja mucho que decir sobre una persona, porque nosotros sabemos que los sabios de Israel a lo largo de la historia siempre han usado el texto hebreo. Nunca han usado, digamos, sus traducciones, o sí que menos la traducción al griego. Los sabios de Israel siempre se opusieron al griego. Entonces ese es un punto interesante que al fin de cuentas, a pesar de este debate, tanto el pastor como yo estamos de acuerdo en que Pablo de Tarso él no usaba el texto hebreo. Claro que el pastor lo justifica de una forma distinta, como yo lo justifico. Para mi perspectiva es que Pablo de Tarso lo hacía es porque no sabía hebreo de verdad. Si sabía era superficialmente, pero bueno, ustedes verán el debate y van a escuchar los puntos de vista. Otro detalle que también me gustaría que se dieran cuenta es el lenguaje que utilizamos. Si se fijan, ustedes conocen nuestra página, ustedes saben cómo es el método del judaísmo, en filosofía judía particularmente. Nosotros no atacamos a la persona nunca. Por ejemplo, nosotros no decimos los cristianos tal cosa. Si nosotros hablamos del cristianismo como idea, nosotros no decimos las feministas, los comunistas, no, nosotros decimos la ideología del comunismo, la ideología del feminismo, que hay personas que adoptan esta ideología, pero quizás el día de mañana no, ellos se, digamos, liberan esta idea. Por eso es que no tiene ningún sentido atacar a la persona, sino que hay más bien debatir la idea. Pero fíjense que el pastor a lo largo de todo el video, y no sé si ustedes tengan la curiosidad de ver otros videos del pastor, en todos sus videos el lenguaje que él utiliza, y no solo él, en general en el cristianismo esto es muy característico, que es digamos, atacar a la persona, atacar al individuo. Fíjense el lenguaje que él utiliza, no, es que los judíos, ustedes tal cosa, ustedes piensan tal cosa, ustedes, y es más, en los videos del pastor él hace categorizaciones, disfrazándose de rabino, hablando en nombre del judaísmo, siendo que él dice cosas que un judío ortodoxo nunca diría. Entonces, es digamos, la gran diferencia entre los métodos del debate, que en el método judío nosotros estamos acostumbrados al debate. Toda la filosofía la filosofía judía está, y el pensamiento judío en general, el Talmud, la Mishnah, todo está basado en el debate. Es muy natural para el pueblo de Israel el debate. Por eso nosotros estamos acostumbrados a debatir ideas, y al fin de cuentas siempre el pueblo judío somos hermanos, debatimos ideas entre hermanos. En el cristianismo, si ustedes se fijan, es siempre categorizando al ser humano, y de vez en cuando hablan de la idea, pero después de haber categorizado al ser humano. Y esta es la gran diferencia entre nuestros métodos de debatir, se van a fijar. Y el último punto, para que ya que puedan ver el detalle, perdón, que puedan proceder a ver el debate, es que fíjense que, y este me causó mucha gracia en un punto en el debate, yo ya simplemente dije en mi cabeza como, bueno, ¿hasta cuándo? El pastor simplemente repetía lo mismo, repetía los mismos argumentos que yo ya había, digamos, refutado, o que yo ya había tocado, para no decir refutar, pero yo ya los había, digamos, tocado desde el comienzo digamos, el debate. Y el pastor
una y otra vez repetía los mismos detalles que ya se habían tocado hace bastante tiempo. Entonces fíjense en esos detalles. Nuevamente, disfruten el debate y comenten cuál es su postura, están de acuerdo, no están de acuerdo, y aquí va el video. Bueno, que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de este tu canal cristiano, Reflexiones del Pastor.com. Este es el pastor evangelista y apologista cristiano evangélico Eduardo Gutiérrez, y hoy voy a tener un debate. Lo tengo aquí junto conmigo al creyente judío, pero bueno, después él va a presentarse como él quiera presentarse. Jacob, no sé si se pronunciará así. Correcto, pastor. De filosofía judía. El debate que vamos a tener va a ser sobre si el apóstol Pablo conocía el idioma hebreo o no conocía el idioma hebreo. El formato va a ser el siguiente: 1 minuto de presentación, siempre van a ser para ambas partes cada tiempo. Él va a comenzar cada tiempo. 15 minutos de exposición de argumentos, una pregunta, 1 minuto para preguntar, 2 minutos para responder, 10 minutos de refutación, 5 minutos de contrarrefutación y 5 minutos para concluir los argumentos. Ok, entonces sin más, déjame encender aquí el cronómetro. Bueno, a partir de que tú comiences a hablar, yo te enciendo el tiempo. Tienes 1 minuto para presentarte. ¿Quién eres? Como quieras presentarte. Puedes comenzar. Cuando tú comiences, Sí. yo enciendo el tiempo. Entiendo. Yo comienzo y tú pones el tiempo. Shalom, mi nombre es Jacob, como lo ven acá, soy el director de la página Filosofía Judía, la cual es una página que está dedicada a no ágidas. Los no ágidas, en la perspectiva judía, son los no judíos que cumplen las leyes de Noé. Es un tema de por sí que no me voy a extender acá. Me veo acá convocado por un video que el pastor Eduardo reaccionó sobre un video que hicimos. De hecho, ya van 2 videos a los que ha reaccionado y el pastor mencionó que quería debatir. Yo no soy fan de los debates porque no me interesa. Yo creo que las religiones no deberían existir. Pero sin duda es interesante aclarar este tipo de temas para despejar dudas. Y un dato más, los saludos desde Israel, acá es donde vivo, yo soy israelí y hasta aquí. Ok, perfecto. Muchas gracias, Jacob. Bueno, voy a comenzar yo. Bueno, mi nombre, para el que no me conozca, es Eduardo Gutiérrez. Soy pastor cristiano evangélico, es decir, dentro del cristianismo pertenezco a lo que se denominan las iglesias evangélicas. Y bueno, les hablo desde los Estados Unidos, el estado de Texas. Soy nacido en Cuba, pero tengo toda una mezcla de sangres, dentro de ella también la judía. Y hoy simplemente voy a estar defendiendo de que sí, que el apóstol Pablo sí hablaba hebreo. Mi canal en YouTube y todas mis redes sociales se llaman Reflexiones del Pastor.com. Mi página de internet también, reflexionesdelpastor.com. Ok, aquí ya termino. Bien, entonces vamos a comenzar el tiempo de exposición. Cuando tú comiences a hablar, yo voy a encender el tiempo. Yo voy a, cuando ya se vaya acabando el tiempo, yo te voy a compartir en pantalla el cronómetro para que más o menos tú tengas una guía. Ahora cuando comiences a hablar y después yo lo escondo para que nos veamos los dos en cámara, y luego entonces al terminar los tiempos yo lo vuelvo a poner para que tú sepas que se está acabando el tiempo. ¿Podría yo compartir pantalla también en caso dado?
O, Ok, sí, compárteme. Usualmente no me gusta hacer los debates de esa forma, pero está bien, no hay problema. Comparte la pantalla, yo comparto lo que quieras aquí en la pantalla. sí, Ok, perfecto. entonces, cuando tú comiences a hablar, yo enciendo el tiempo. Son 15 minutos, recuerda. Ok, mi punto de vista no es teológico, ya que para mí es meramente irrelevante una disertación teológica, o sea, lo que un cristiano aprenda teológicamente de un texto cristiano para mí es realmente irrelevante, porque es como yo tratar de decirle a un musulmán que no saque teología del Corán, ¿lo entienden? Si el cristianismo saca teología de textos de Pablo, pues es cristianismo. Definitivamente no es judaísmo y especialmente por un, digamos, un error lingüístico que comete Pablo. Pablo de Tarso, que se hacía llamar fariseo, etc. Él, en una de sus cartas, esto es en Gálatas 3:16, y algo que yo les pido a ustedes, los que estén viendo esto, no me crean a mí, abran ustedes mismos sus propios libros, abran la Biblia y lean ustedes mismos, confirmen lo que yo digo, no me tienen que creer a mí, nuevamente, el objetivo del judaísmo, de los judíos, nunca ha sido tratar de convertir a los demás al judaísmo ni nada por el estilo, es simplemente dar luz. Ahora, Pablo, en Gálatas 3:16, él escribe que ahí está el pacto que hizo Dios con Abraham, a propósito, el pacto que hizo Dios con Abraham y con el hijo de Abraham y con el hijo de Isaac, con Jacob, con la descendencia de Israel, es el pacto por la tierra de Israel, que el pacto es que Dios le va a dar la tierra a los hijos de Israel. Y lo que ocurre es que ahí Pablo escribe que, y les quisiera leer textualmente lo que dice, ustedes pueden también buscar en Reina Valera y dice, eh, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia, no dice a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, a tu descendencia, es decir, a Cristo. ¿Qué dice acá Pablo? Que en el pacto que hizo Dios con Abraham dice descendencia, en en singular, según Pablo, ¿no? Y como no dice descendencias, entonces no se puede estar refiriendo al pueblo de Israel en plural, sino que se refiere necesariamente a Jesús. Así es como Pablo nos dice. Pero la cosa es que en hebreo no existe la palabra simientes, en hebreo no existe. En hebreo bíblico, me refiero en hebreo moderno, esa palabra fue incorporada en el hebreo que hablamos hoy, pero en el hebreo bíblico no existe simientes en plural. La misma palabra, eso se llama en lingüística plural irregular, eh, y aquí es donde yo quisiera mostrarles algunos ejemplos. Y pastor, ¿cómo vamos de tiempo? Ah, vamos 2 minutos. Ah, perfecto. Bueno, yo quisiera mostrarles a ustedes, esta es la palabra en hebreo de simiente, no sé si ustedes pueden ver mi pantalla. Espero que sí. La palabra simiente en hebreo se dice zera, y la palabra zera generalmente está escrita en plural, si ustedes se fijan, porque ¿cómo puede ser que Dios le dice a Abraham que tu simiente, como lo traducen en Reina Valera, no podrá ni ser contada? Como si es un singular, no puede ser contada. Si se tratase no de muchos, ¿cómo puede ser, digamos, mucha? O por ejemplo, dice, multiplicaré tanto tu descendencia, y este es uno de los, digamos, algo que me duele a mí del cristianismo, es que a ustedes, las Biblias que ustedes tienen, les traducen una palabra de diferentes formas. Aquí, por conveniencia, obviamente, yo entiendo que los traductores del cristianismo necesitaban hacer un cambio en la palabra, y hay veces a ustedes les traducen la palabra simiente, y la misma palabra, hay veces les traducen como descendencia, y a propósito, la misma palabra, hay veces a ustedes se las traducen como hijos. Más adelante les puedo mostrar un ejemplo. Zagam es la misma palabra, Zera, y se lo traducen como linaje. Y hay veces se la traducen como hijos, miren. Zera es la misma palabra y la traducen como hijos. Entonces, este es uno de los, digamos, detalles que el lector que habla español, digamos, perdería por no conocer el idioma hebreo, que a propósito es un idioma fácil, ustedes pueden aprender hebreo. Y miren, ustedes pueden verlo, multiplicaré tanto a tu simiente, sería aquí, descendencia. Zera. Multiplicaré significa que la descendencia es mucha. Multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo. Multiplicaré tu descendencia, multiplicaré.
no se puede contar porque es multitud, como las estrellas del cielo, multiplicar, generaciones en plural, crecer y multiplicar en tu descendencia, o vosotros en plural, descendencia de Abraham, de Abraham. Todas estas son las citas, pueden ver acá, Génesis, toda tu descendencia, toda tú, debe ser en plural, ¿verdad? Eh, creo que entendieron mi punto, que la palabra Zera en hebreo, descendencia, es en plural. Por ejemplo, glorificarle, descendencia toda de Jacob, temerle vosotros, descendencia de Israel, vosotros, descendencia, Zera Israel. Y no solo eso, acá pues les estoy mostrando la pantalla, si ustedes la pueden ver. Pueden ustedes mismos busquen por favor de quién está hablando el pacto. Génesis 13:15, Génesis 16:10, Génesis 22:17, 26:3, 32:12, 15:5, etcétera, etcétera. Evidentemente está hablando de una simiente en plural, no solamente eso, sino que esa simiente, y eso pueden buscar ustedes mismos, está hablando del pueblo de Israel. El pacto que hizo Dios con Abraham, él lo reitera con su hijo Isaac, y a Isaac se lo reitera a su hijo Jacob, y él se lo reitera al pueblo de Israel, y también Moisés, cuando Moisés está en el desierto, él se lo repite al pueblo de Israel. Deuteronomio 11:9, por ejemplo, Deuteronomio 34:4, el Deuteronomio 10:15. Moisés le repite al pueblo de Israel que ustedes, el pueblo en plural, Israel, los hijos de Israel, son la descendencia, porque no se trata de un singular. Entonces, acá Pablo, yo entiendo que Pablo, él utilizaba la Septuaginta, esto me lo han dicho varios, digamos, teólogos o clérigos cristianos. Hay algunos hoy en día, esto ya es la visión más del siglo XX, que empieza a aparecer a mediados del siglo XX, de que Pablo era hebreo, entonces él utilizaba los textos hebreos, pero después las traducciones, etcétera. Pero el consenso, o la mayoría, es que Pablo utilizaba el texto griego. Y en griego, en verdad, sí hay diferencia entre espermati y espermatois. Entonces, en griego, lo que dice Pablo en griego sí tendría sentido, pero en hebreo no. En hebreo no existe simientes, en plural. Entonces, aquí es mi punto. Como si Pablo fue fariseo de fariseos, ¿cómo puede decir algo, digamos, una disertación en base a un error lingüístico? Eso es lo que, digamos, no me encaja. Y este es, digamos, mi caso, y dejemos el tiempo extra para más adelante. Sí, ok, te voy a detener el tiempo aquí. Después no vas a poder utilizar este tiempo, así que yo te recomiendo que termines de exponer todo lo que vayas a exponer. Bueno, con gusto. ¿Cuánto tiempo me queda, pastor? Ok, estás en 7 minutos 13. Ya te puse el tiempo. Con gusto. Entonces, ¿qué pasa? El argumento del cristianismo es el siguiente. Solo un segundo. El argumento del cristianismo es que no, Pablo sí sabía hebreo. ¿Por qué? Porque está escrito en Hechos Apóstoles que él habló hebreo. Entonces de ahí sabemos que Pablo habló hebreo. ¿Cuál es el problema? El Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros, de los cuales se estima que 13 fueron escritos por Pablo, que son sus cartas, ¿ok? Pero se sabe con certeza que fueron 7 las que escribió Pablo, 7 cartas. Es lo que se estima y se puede corroborar de que posiblemente fue el que las escribió. Hechos Apóstoles no lo escribió Pablo, eso es algo que sabemos, lo escribió un autor llamado Lucas, y por eso es que cuando uno a nivel historiográfico, y esto no estoy hablando de teología, estoy hablando de simplemente el método científico, arqueológico, como lo quieran llamar, historiográfico, esa es la palabra, para entender a Pablo, a su personalidad, uno no mira hechos, uno mira lo que él escribió, porque lo que él escribió, ese es el autor. Entonces, Gálatas es una de las cartas que nosotros sabemos que es Pablo. Hechos es un texto que se escribió unos 30, 50 años después de Pablo, hablando sobre Pablo. Es otra persona hablando sobre Pablo. Entonces, cuando en Hechos dicen algo sobre Pablo, uno debe tener más en consideración en el sentido historiográfico, lo que Pablo mismo escribe de sí mismo, y nosotros sabemos que Pablo no conoció a Jesús en vida, pues él no escribe ni de sus milagros, ni de sus
padres, ni del juicio que le hicieron, ni de Juan Bautista, ni nada. Entonces, por eso se estima que se escribió Hechos Apóstoles, fue un texto para conectar a Pablo con Jesús, porque realmente ellos no tienen una conexión. De hecho, sus teologías también son bastante distintas. La visión de Jesús era una visión más hebrea, más cercana al judaísmo, se podría decir. La visión de Pablo es una visión netamente helenista, no, no dudosamente se parece a la versión judía, y el que sabe pensamiento fariseo, lo que escribe Pablo no tiene nada que ver con el pensamiento fariseo, o muy poco que ver, digámoslo así. Entonces, lo que pasa es que Hechos Apóstoles fue un texto escrito para conectar a Jesús con Pablo. Y entonces en Hechos 22 tenemos una descripción de que Pablo, y también se repite en otro capítulo, de que Pablo le habló en hebreo a las personas. Pero entonces, yo personalmente cuando leí ese capítulo de Hechos 22, lo tengo acá abierto, hay cosas que no me encajan de ese texto, pero no sé si expandirme ya, pastor, no sé cómo estamos de tiempo. Perfecto. El tiempo no se mueve. Listo. Y voy a poner yo también, listo. Entonces, acá hay cuando uno lee Hechos Apóstoles, yo les voy a dar el contexto. Lo que pasa es que detienen a Pablo y Pablo le pide a los soldados, les dice, déjenme hablarle al pueblo antes de que lo metan en Antonia. Antonia es la prisión que queda en Jerusalén, que quedaba en esa época en Jerusalén, que era como una fortaleza, ¿no? ¿Y qué dice Pablo? Pablo, y ahí dice Hechos Apóstoles, dice, y le habló en hebreo a sus hermanos. ¿Y qué les dijo? Entonces, Hechos 22 es lo que les dijo. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Entonces, de ahí las personas dicen, no, les habló en hebreo, ¿correcto? También a propósito, también sabemos que Pablo estaba en un caballo y se cayó y tuvo una visión de alguien que le hablaba en hebreo. Entonces, de ahí también dicen, no, Pablo hablaba hebreo porque como pudo haber entendido. Pero entonces este texto de Hechos 22, hay unas cuantas disconcordancias, o no sé cómo se le dice en español, cosas que no concuerdan. Dice que Pablo se crió en Jerusalén y nació en Tarso. Tarso, les recuerdo, era la ciudad, la segunda o tercera ciudad helenista más grande de la época, lo que nos da una indicación de por qué el pensamiento de Pablo es un pensamiento helenista y no hebreo y no fariseo. Y se los digo como alguien que conoce el pensamiento fariseo. Y en verdad, por favor, busquen ustedes mismos las fuentes y lo verán. Y, por ejemplo, está escrito en Hechos, capítulo 8, versículo 3, dice que Pablo asolaba la iglesia en Judea y Samaria. Él estaba ahí, y que él entraba casa por casa y arrastraba a los hombres y a mujeres, los metía a la cárcel. Eso es lo que dice Hechos acerca de Pablo. Pero ¿qué dice Pablo mismo en Gálatas? Gálatas 1:22 dice, yo no era conocido de vista a las iglesias de Judea. Pablo, de sí mismo, en Gálatas, un texto que sabemos que es de Pablo, le escribe que no lo conocían en Jerusalén, en Judea, pero Hechos dice que sí, que lo conocían, y que creció allá, y que creció a los pies de Gamaliel, nada más y nada menos, el más grande sabio de la época. Que a propósito nosotros sabemos en Hechos 5, sabemos que Gamaliel no era hostil contra los cristianos, sus seguidores tampoco eran hostiles contra los cristianos, también las fuentes hebreas, de hecho. Por eso es que no tiene mucho sentido que Pablo persiguiera a los cristianos, pero fuera alumno de Gamaliel. Entonces era el peor alumno de Gamaliel, iba en contra de su maestro, ¿cómo podría ser? Y bueno, el versículo 4 de Hechos 22 dice que también él metía a la cárcel a hombres y mujeres, pero nuevamente en Gálatas él dice que no lo conocían en Judea. ¿Cómo puede ser que no lo conocían si lo conocían en Hechos? Es una contradicción que hace Lucas, el autor de Hechos, versus lo que escribe Pablo a sí mismo. Y ese es acá en el versículo 5 de Hechos 22:5, es como lo que en verdad no encaja, y perdón, pero no encaja, que es que Pablo dice que el que lo envió a arrestar a personas a Damasco, no, Damasco, ¿ok? Al otro lado por allá, fue el gran sacerdote. Señores, no sé si ustedes saben, pero el gran sacerdote era saduceo. Y Pablo, él afirmaba ser fariseo. ¿Cómo es posible que un fariseo de fariseos, hijo de fariseos, que a propósito no habían fariseos afuera de la tierra de Israel hasta el año 70, lo cual tampoco encaja, o sea, no habían escuelas de pensamiento fariseo afuera de la tierra de Israel en la diáspora hasta el año 70, entonces por eso no me cuadra que Pablo haya sido hijo de fariseos, pero bueno, pero ¿cómo puede ser que un fariseo de fariseos perseguía a cristianos en Damasco
un lugar donde Judea no tenía autoridad y había sido enviado por los saduceos. O sea, los saduceos, yo les recuerdo a ustedes que los saduceos mataban fariseos. Eso lo escribe Filón de Alejandría, está perdón, Flavio Josefo, en las cuevas de Qumran hay testimonios que los saduceos crucificaron en cruces a 6.000 fariseos. Eran facciones enemigas. Entonces, ¿cómo el líder de los saduceos enviaba al fariseo de fariseos? ¿Sí entienden? Es como si alguien del Estado Islámico trabajara para el Papa persiguiendo pastafarianos en Islas Mauricio. En verdad, es así de descabellado, ¿verdad? Es como, ¿cómo puede ser? Entonces, cuando uno analiza Hechos 22, uno dice, es un texto muy dudoso, que tiene contradicciones. Por eso el referente es Gálatas. Y si en Gálatas hace un error en el hebreo, hay que poner muy en duda lo que se escribió un texto 50 años después acerca de Pablo. Ok, el tiempo ha finalizado. Vamos a detenerlo. Bien, entonces ahora voy a comenzar los 15 minutos míos. Iniciando tiempo. Bien. Bueno, comenzaré dejando claro que la postura de mi oponente de que el apóstol Pablo no hablaba hebreo es completamente especulativa y absolutamente carente de pruebas. Mi oponente tiene hoy una cruzada injustificada contra el apóstol Pablo. Si vemos sus videos, se atreve a decir que no solo el apóstol no hablaba hebreo, sino que ni siquiera era fariseo. He visto videos de otros judíos diciendo que ni siquiera Pablo era convertido al judaísmo y que tampoco perseguía cristianos. Es claro que la postura de mi oponente no va a ser honesta porque está cegada por el deseo de desacreditar la imagen del apóstol Pablo. La pregunta que nos debemos hacer es la siguiente: ¿por qué este empeño de atacar la imagen del apóstol Pablo como judío? Para analizar un crimen, digamos de esta forma, cualquier investigador busca el móvil, ¿verdad? ¿Qué se mueve en este móvil? Bueno, es más fácil atacar a los de afuera que a los de adentro. El judaísmo ha tratado de hacer ver al cristianismo como algo meramente griego y gentil. Las figuras de Jesucristo y Pablo son las dos grandes piedras en sus zapatos, porque Jesús era un maestro en Israel y así fue reconocido. Pablo fue un judío con influencia dentro del judaísmo. Pero Pablo en especial representa todo lo que mi oponente no le agrada, y es un judío celoso de la ley convertido a cristiano y un gran predicador del Mesías Jesucristo, el Mesías de Israel. Es decir, que si mi oponente tuviera a Pablo delante con seguridad, posiblemente perdería la paciencia. Este cero no justificaba a mi oponente a defender tesis tan absurdas como la que Pablo no conocía hebreo. ¿Qué argumentos podrá citar nuestro oponente? Nombremos algunos. Uno, Pablo citaba los textos de la Biblia no conforme al idioma hebreo. La respuesta a este argumento es sencilla. Pablo hablaba gentiles, por lo tanto citaba la versión en griego o Septuaginta. Por ejemplo, hoy mi oponente ha citado la Reina de Valera. Eso no quiere decir que no hable hebreo. Dos, Pablo explicaba los textos alegóricamente y los fariseos tenían una interpretación textual. Esto para nada es cierto. De hecho, la Torá oral surge de la alegorización de los textos y luego los escritos rabínicos dejan claro que existen muchas contradicciones entre los maestros de Israel. Debido a esto, el judaísmo se divide entre ramas principales y estas en muchas otras ramas. En los tiempos de Pablo, los rabinos fariseos habían alegorizado tanto la Biblia que habían transformado los mandamientos de Dios, agregando prohibiciones en el Shabbat y en muchos otros aspectos que en realidad no estaban en el Torá. Aún los judíos ortodoxos, aunque no son fariseos, sino seguidores de Maimónides, específicamente un judío de Edad Media, y luego nacidos como movimiento entre los siglos 17 al 19, aún siguen teniendo los conceptos fariseos de no apegarse a la ley escrita, sino interpretarla a su manera. Esta costumbre también habitaba en Pablo y él mismo lo confiesa, 1 Corintios 13:9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. La diferencia entre Pablo y Maimónides es que Pablo escribía inspirado por Dios y Maimónides no, al menos en la fe cristiana creemos así. Pero ambos tenían idéntica manera de hacer pecherim, es decir, interpretación de los escritos. Sobre el idioma hebreo, cualquier error que mi oponente pueda presentar en el apóstol Pablo, es importante comprender que en el tiempo de Pablo el hebreo ya estaba en crisis y casi había sido sustituido por el arameo. Incluso el Targum, que era una interpretación de la ley, se escribió en su mayoría en arameo, por lo que cualquier error de Pablo no debe ser atribuido a un problema de Pablo, sino un contexto histórico en el cual los judíos estaban arameizados en cuanto al lenguaje. Mi oponente usaba un muñeco de paja de Pablo con un mal hebreo, ocultando de que en todo el pueblo de Israel casi no se usaba el hebreo en tiempos de Pablo, no sé, para cuestiones muy litúrgicas.
Pero eso quiere decir que Pablo no hablaba hebreo de ninguna manera. Simplemente que su cultura y mente estaban basados más en el arameo que en el hebreo y él predicaba gentiles, así que usaba más la versión en griego que contiene menos hebraísmos. Lo más importante que este debate es que mi oponente juzga el hebreo de Pablo basado en su propio hebreo. Es importante que la audiencia sepa que mi oponente no habla de hebreo puro, sino la reconstrucción del hebreo a partir de dialectos que nacieron de mezclas de un poco de hebreo, árabe y arameo. Luego en Europa se mezclaron aún más con alemán y otras lenguas. Si pregunta a mi oponente cómo se pronuncia el nombre de Dios, él no sabrá. Porque él ya usa vocales, algo que no existía en el hebreo bíblico. Así que la pronunciación de mi oponente podría ser completamente diferente a como Moisés hablaba. También es muy esencial que la audiencia conozca que existen muy pocos judíos de sangre y es posible que mi oponente no lo sea. En pocas palabras, es una historia del judaísmo actual. El Instituto de Genome Biology y Evolution de la Universidad de Oxford realizó un estudio que probó que el 90% de los judíos de Europa no descienden de Israel, sino de Babilonia y del Cáucaso. Estima que la presencia de los judíos en Babilonia era tan fuerte que dejó huellas en aquella tierra donde hoy es Irak y muchos se convirtieron al judaísmo. De hecho, es muy imposible que una de las cartas del Nuevo Testamento se escribiera desde ahí, la primera carta de Pedro. Pueden buscar el estudio en ScienceDaily.com y van a ver pues el análisis genético de los judíos europeos. Es decir, que mi oponente no puede compararse al apóstol Pablo en cuanto a ser hebreo en ninguna forma. Esto ocurre en todas las naciones. Por ejemplo, yo soy cubano, pero en realidad mi sangre es una mezcla de sangre europea y del Medio Oriente, como lo dice un examen genético. Lo mismo pasa con los judíos como mi oponente, que existe gran posibilidad de que muchos no sean israelitas y aún tratan de desacreditar a un verdadero israelita, un hermano de su nación. Bien, habiendo dejado claro lo anterior, pasemos a mostrar algunas pruebas bíblicas. En Hechos 22, 3 al 5 dice: yo soy judío nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en Jerusalén. Ok, instruido en esta ciudad, quiere decir, hablando de Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, en la exacta observancia de la ley de nuestros padres, estaba lleno de celo de Dios. Bueno, continúa diciendo el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 26, versos 4 y 5, dice: todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, desde cuando estuve en el seno de mi nación en Jerusalén. Ellos me conocen de mucho tiempo atrás y si quieren pueden testificar que he vivido como fariseo conforme a la más estricta regla o secta, de nuestra religión. Ahora, en Filipenses capítulo 3, verso del 4 al 6 dice: si alguno otro cree poder confiar en la carne, más puedo confiar yo. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia de la ley, intachable. Por lo tanto, el apóstol Pablo mismo, no solo Lucas, deja bien claro que él era fariseo, y un fariseo obligatoriamente tenía que conocer el hebreo. Los fariseos pudieran tener muchos errores, pero eran muy celosos de la ley y de sus costumbres. ¿Ok? En Hechos capítulo 26, verso del 9 al 10 dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando lo mataron yo di mi voto. Sin dudas, el apóstol Pablo, aunque nacido en Tarso, fue instruido de niño joven en Jerusalén por reconocidos rabinos judíos como Gamaliel, que nuestro ponente hoy menciona. No cabe duda de que vivió como fariseo en Judea, lo que le hacía obligatorio conocer el hebreo. Es importante entender que el libro de los Hechos es una investigación histórica hecha por un hombre letrado como Lucas, así que no proviene de algún cristiano sin una debida educación y rigor académico. Ahora, centrémonos en el libro de los Hechos porque es muy importante para entender la vida del apóstol Pablo. El libro de los Hechos se escribe entre el 75 y el 85 de nuestra era, del tiempo de Cristo. Por lo tanto, ya el apóstol Pablo había inclusive muerto y el cristianismo conocía muy bien la historia del apóstol Pablo. Cuando se conoce muy bien la historia de una persona, porque fue la persona más influyente del cristianismo, cometer un plagio tan grande como escribir un libro lleno de mentiras, pues eso, el que crea eso no está haciendo una investigación con ningún tipo de rigor histórico, ¿verdad? Simplemente está, bueno, hablando cosas que no tienen ningún tipo de sentido.
Ahora, si el libro de los Hechos hubiese escrito durante la vida del apóstol Pablo, podría ser que se escribía para hacer un tipo de leyenda sobre él, impulsar su figura y cuestiones como esa. Vamos a decir política. Pero cuando se escribe un libro, varios años después de que el apóstol Pablo ya falleció, cuando todo el cristianismo sabía y conocía al apóstol Pablo, porque la mayoría de las iglesias fueron testigos de su persona, hablaron con él, convivieron con él. El apóstol Pablo no era un simple cristiano, el apóstol Pablo fue la figura más importante del cristianismo, ¿verdad? Posiblemente mi oponente va a decir que no, que Lucas se inventó todas estas historias para pues impulsar a este personaje ficticio. Pero es que Pablo no era un personaje ficticio. Y de hecho, decir que su vida no puede ser reconstruida mucho tiempo después, de manera especial en un contexto religioso. Mi oponente sabe, porque él es religioso y le respeto, que las religiones se guardan muy bien sus costumbres, sus preceptos, sus lineamientos, sus ordenanzas, su doctrina y su historia. Si alguien quiere ahora inventarse de que, no sé, de que dentro del cristianismo va a haber otro Mesías o algo por el estilo, pues todos los cristianos vamos a ir y vamos a contradecirlo. Si alguien se inventase en esta hora alguna historia que el cristianismo no conociese, todos los cristianos vamos a ir a contradecirlo. En la historia del cristianismo no existe ningún escrito hecho por un cristiano que fuera contrario al apóstol Pablo y a su conocimiento del hebreo, a su historia en el judaísmo, a su historia como perseguidor de la iglesia, a su historia como instruido a los pies de Gamaliel y a nada que tiene que ver con el libro de los Hechos. Por lo tanto, mi oponente no tiene ni la más mínima prueba dentro del propio cristianismo de poder probar que el libro de los Hechos es un libro falso o que tiene algún tipo de información errónea. Los únicos en el siglo I que hablaron en contra del apóstol Pablo fueron los que hoy llamamos judaizantes, ¿verdad? Que eran pues un tipo de secta dentro del cristianismo que en realidad escribieron muchas cosas contrarias al apóstol Pablo. Posiblemente el conocimiento que tiene mi oponente hoy es de estas fuentes que yo las tengo, pero no las voy a meter en ella porque el debate va a ser un debate corto y no nos interesa en este momento. Los argumentos que puede citar mi oponente es el hecho de que Pablo era un judío de Tarso, lo que no dice que no supiera hebreo, porque a pesar de que nació en Tarso, fue educado en Jerusalén. Con seguridad, mi oponente mostrará textos con tendencia helenista, lo que no prueba otra cosa que Pablo usaba la Septuaginta, no porque no supiera hebreo, sino porque escribía y predicaba a griegos. Por ejemplo, mi oponente habla hebreo, pero hoy está hablando español, porque lo contrario nadie le entendería, ¿ok? Pablo era un hombre de dos culturas. Saulo, que proviene de Shaul, y Pablo, que era su nombre griego, proviene de Paulus. Era normal que los judíos tuvieran dos culturas. Vemos que los sacerdotes y principales se comunicaban en griego, latín con los romanos, así que dos culturas no prueban nada en contra del hebreo del apóstol Pablo. Algunos judíos no catedráticos tratan de confundir a Pablo con Simón el Mago, que está un personaje que está en el Talmud, un tal Parvá, que era un mago que dicen que era el Simón del libro de los Hechos y que esta a su vez era el apóstol Pablo. Esto es ridículo porque en el libro de los Hechos aparecen ambas personas como dos personajes diferentes. Hay que entender que el Talmud es un libro lleno de historias falsas sin ningún trasfondo histórico sobre el cristianismo, solo sobre el judaísmo. Sobre el judaísmo sí, maneja bien su historia. Ahora, ¿por qué? Bueno, el judaísmo había quedado semi-destruido por el triunfo del cristianismo y la destrucción del templo de parte de los romanos a finales del siglo I, así que los rabinos idearon mitos que explicaran el colapso del judaísmo. No cabe duda que el Nuevo Testamento es la fuente histórica más fiable sobre el apóstol Pablo y nuestro oponente no va a poder citar ninguna otra fuente fiable y espero que mi oponente dé pruebas no de la helenización de Pablo, lo cual es un hecho, porque nació en Tarso, tenía un nombre griego, sino de su desconocimiento del hebreo. Cualquier prueba que mi oponente cite que note el conocimiento de Pablo del griego o de la manera griega que él hablaba, solo prueba que él predicaba y enseñaba a gentiles, y esto no está en discusión porque la misma Biblia lo llama apóstol de los gentiles. Es también importante, como de tiempo, 13 minutos, es también importante dejar claro que mi oponente pondrá su conocimiento del hebreo como un argumento para saber si Pablo sabía o no hebreo. Este argumento no es válido. Porque, por ejemplo, yo hablo español, pero eso no me sitúa en una situación ventajosa para poder determinar si Napoleón Bonaparte hablaba o no español.
En especial cuando las fuentes históricas que estudiamos son cartas enviadas a griegos y no a hebreos. Si las cartas hubieran sido enviadas a hebreos, entonces sí se podía tomar la semántica y los hebraísmos como base para poder saber si dominaba la lengua hebrea, pero por cuanto son escritos en griego y para griegos, y además Pablo era un hombre de dos culturas, no es válido ese argumento. Yo creo que he sido bien claro en mi exposición. Cualquier tipo de conocimiento del apóstol Pablo, tendencia del apóstol Pablo a hablar de una forma helenista, pues no es más que él obedeciendo su deseo de que los griegos le entendiesen. Hoy mi oponente va a usar Reina de Valera y eso no dice que él no hable hebreo. Hoy mi oponente va a hablar español y no se va a dirigir en hebraísmo y eso no dice que él no hable hebreo, ¿verdad? Él se sonríe, pero sabe que es cierto. Ok, entonces nosotros queremos unas pruebas históricas de que Pablo no hablaba hebreo, no pruebas en base a él hablándole a griego, porque él también hablaba griego. Estoy seguro que si mi oponente habla español, pues él va a hablar conforme a la cultura hispana. Y si en Israel, pues entonces él va a hablar conforme a la cultura israelí. Aquí termino. Ok. Ahora que yo debería hacer una pregunta. Sí. Ahora tienes un minuto para preguntarme. Un momentito, voy a tomar el bolígrafo para apuntar la pregunta. Sí, brevemente veo que todos los puntos que toqué predije lo que el pastor iba a decir, que es sobre hechos, sobre las contradicciones de quien no lo conocían en Jerusalén, etc. Básicamente, el que vea nuevamente este video verá que todo lo que yo dije... Recuerda que tienes que preguntar ahora, no refutarme. Ya tendrás tiempo para responderme. La pregunta es sencilla. Yo demostré por qué Pablo no sabe hebreo en base a un texto que él mismo escribe. Pastor, ¿podría decirme usted un texto que no sea en hechos, sino que sea escrito por Pablo, en donde demuestra que él sí sabe hebreo? Algo lingüístico, algo que nos dé una prueba, siendo que todos sus textos son en griego. ¿Hay realmente una prueba histórica, como tú lo tratas de hacer mostrar? Ok, primeramente dame el texto que tú diste de que él no habla hebreo. Gálatas 3:16. Oye, el de la descendencia, ¿verdad? Sí, La descendencia de como los lo hebreos. traduzcan. Ok, está bien. Ok, entonces ahora a partir de ahora tengo 2 minutos. Bueno, la pregunta de mi oponente no tiene ningún tipo de sentido, es una falacia en sí misma porque Pablo no escribe en hebreo. Así que él no tiene que probar que habla hebreo no escribiendo en hebreo. Imaginemos si yo estoy escribiendo en español y yo tengo que probar que yo hablo inglés. Bueno, eso no tendría ningún tipo de sentido. Ahora voy a responder el texto que él dio. Donde él dice que una traducción dice simiente, otra dice descendencia, otra dice linaje, otra dice hijo, porque la traducen de manera diferente. Bueno, todas las palabras tienen diferentes acensiones. Eso no es algo en lenguajes ricos como el griego, eso o como el español, eso no es algo incongruente para nada, pero todas las palabras, es decir, simiente, descendencia, linaje, hijo, significa lo mismo. Ahora, tú dices que Pablo se confundió respecto a que él habló en singular y no en plural respecto a Israel. No, esto no es cierto. Él habló también en plural respecto a Israel. Por eso tienes que estudiar la teología. Tú dices que no lo estudia y por eso no puedes entender al apóstol Pablo. Yo no puedo entender el Antiguo Testamento y calificar de asesinos a los judíos por apedrear a los pecadores si no entiendo que lo hacían bajo un contexto religioso. Por ejemplo, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, porque yo desearía yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto. Él está hablando de forma plural, ¿verdad? Para todos los israelitas. Ahora, él se refiere a Cristo respecto a Isaac, porque para Pablo, teológicamente, Isaac era el hijo que Abraham iba a sacrificar, así como Dios sacrificó a su hijo. Por eso es importante, Jacob, que estudies el contexto teológico para entonces no cometer estos errores. Pablo hablaba de una forma teológica, no una forma lingüística, y aquí se entiende completa y textualmente. Ok, tiempo.
Me tomé 1 minuto 57 segundos. Ahí está el tiempo. Bien. Ok, entonces ahora yo voy a hacer mi pregunta. Vamos a ver qué pregunta invento, porque no tengo ninguna pregunta en la mente, pero bueno, aquí voy. Bien. Jacob, ¿qué pruebas tú tienes históricas de que el apóstol Pablo no hablaba hebreo? No que el apóstol Pablo no habló hebreo cuando escribió, porque cuando escribió griego y no puedes pretender que alguien que escribió griego escribe hebreo al mismo tiempo. ¿Ok? ¿Qué prueba histórica tú tienes de que el apóstol Pablo no hablaba? Estamos hablando de hablar, es decir, no estamos hablando ni siquiera de si era un hombre muy culto en el hebreo, si tenía facilidades, si dominaba con perfección todo el vocabulario hebreo. ¿Qué pruebas históricas tú tienes para decir de que el apóstol Pablo no hablaba hebreo? Ok, hasta ahí. Ok, cuando empieza a hablar, te enciendo el tiempo. Sí, es buena pregunta, pastor. Las pruebas son varias y creo que las dije durante 15 minutos, pero las repetiré brevemente. Pablo, yo no digo si supiera hebreo, era un conocimiento muy superficial del idioma. Y lo voy a explicar brevemente porque nacido en Tarso, ¿sí? La ciudad helenística más grande, sus textos, nosotros no tenemos grabaciones de nadie hablando en esa época. Por eso cuando un historiador trata de, digamos, describir a un personaje, se tiene que basar en las fuentes que existen de ese personaje. Y como yo ya lo mencioné, la fuente más confiable que se tiene sobre la personalidad de Pablo son sus propias cartas, que son, como dije, 7 de 13 con certeza son de él. Y resulta que en una de esas 7 cartas él hace un error lingüístico del hebreo, con respecto a que los sabios de esa época hablaban hebreo y siempre que citaban los textos hebreos, los citaban en hebreo. O por ejemplo, cuando el pastor mencionó el Targum, que está el Targum Yonatán, el Targum Onkelos, lo sacan del hebreo, hacen traducción del hebreo. Pablo lo traduce mal. El pastor, por ejemplo, menciona el texto en Romanos 9, es un texto que tiene varias citas del Tanaj y todas están mal traducidas y todas están mal dichas. Entonces, yo sé, el argumento es, no, Pablo no traducía hebreo, sino que quería hacer ideas teológicas. Bueno, entonces realmente no tenemos prueba de que Pablo sí hablaba hebreo, porque la única prueba, que es el término lingüístico de simientes, Pablo comete el error de creer o de afirmar de que la palabra simientes existe en hebreo, lo cual no existe. La palabra simientes en hebreo no existe. Entonces, Pablo, la única referente o de los únicos referentes que tenemos son sus cartas. Y en sus cartas, él comete errores lingüísticos que en hebreo no existen. Ese es a nivel historiográfico y no tenemos otra forma a nivel científico de poder justificar esto. Ok. Bien. Perfecto. Entonces, ahora comenzaría el tiempo de refutación, donde tú tendrías 10 minutos para pues, refutar mis argumentos. Cuando tú comiences a hablar, yo te enciendo el tiempo. Ok, sí, pastor, como tú bien lo acabas de mencionar, mi propósito es hablar de los argumentos. Mi propósito no es hablar de Pablo como personaje, porque a mí me da igual. Pablo pudo ser Pablo, pudo ser otra persona, da igual, pastor. Aquí estamos hablando de los argumentos y yo pienso que, y por favor, los que están viendo este video, vuélvanlo a ver. Escuchen el lenguaje, pastor, no es por ofender ni nada, pero el pastor siempre se refiere a la persona, al individuo. Dice, no, los judíos, los fariseos, entonces, lo que yo estoy discutiendo acá no es al pastor, no es a Pablo, es la idea, ¿ok? Ese es el primer punto y me gustaría que, por favor, los que están viendo este video, véanlo de nuevo. La diferencia de métodos entre lo que hacemos en el judaísmo, que es atacar o abordar la idea, versus el método en Occidente, que es atacar al ser humano. Ahora, con respecto a los puntos que trajo el pastor durante sus 15 minutos, que el hebreo bíblico no tiene vocales,
no tiene vocales escritas, es un lenguaje que se escribe de forma consonante, pero sí tiene vocales. No es que en vez de decir Yaakov, antes se decía Itub, porque no tenía vocales. Obviamente tenía vocales, pero las consonantes no se escribía como en el árabe hoy en día. Pero definitivamente sí existían. El hecho de que Pablo haya usado la Septuaginta para hablarle a no judíos, nosotros sabemos de sabios de Israel que le hablaban a no judíos y le enseñaban a no judíos. Hay comunidades de no judíos como los Yerei Shamayim, los Abu Samoy, Gerei Toshav, y cuando los sabios de Israel les hablaban, ellos les citaban del hebreo, no de la Septuaginta. Les citaban directamente del hebreo a su idioma, y tenemos muchas pruebas porque tenemos el Targum, tenemos Jonathan Ben Uziel, tenemos Onkelos, son pruebas históricas que nos demuestran esto. Entonces, la Septuaginta, además, es un texto que de por sí tiene errores deliberados, y nosotros están en la Trata de Megilá, están escritos también. Tenemos varias fuentes, incluso cuando ustedes si leen la Septuaginta, en el comentario que hace Jerónimo en el libro de Crónicas, ahí habla de algunos de los errores que se tienen en la Septuaginta, etc. Entonces, si Pablo usa la Septuaginta, entonces está usando un texto con errores. Y yo no entiendo cómo un fariseo de fariseos usaba un texto con errores. Si fuera un fariseo de fariseo, y nosotros no sabemos de fariseos o fariseos en general, que utilizaran el texto, que sacaran del griego. Eso no existía. De hecho, los fariseos se oponían mucho a la cultura griega, a la cultura helenista, incluso cuando le hablaban a no judíos, y tenemos un sinfín de ejemplos en nuestros textos de cómo interacciones entre judíos y no judíos no usaban el griego, simplemente no lo usaban. ¿Para qué vas a usar el griego si tú sabes el idioma original? Tú le hablas de tu idioma y lo conviertes en tu idioma tal como yo lo estoy haciendo, pero yo no voy a abrir la Septuaginta para citarles. De hecho, cuando el pastor dijo que yo usé Reina Valera, yo compartí pantalla, de hecho, para mostrarles el texto en hebreo y para explicarles los errores de Reina Valera. Entonces, me parece curioso que el pastor dice que yo uso Reina Valera, lo usé justamente para mostrarles los errores. Como Reina Valera utiliza muchos términos para explicar una palabra en hebreo y simplemente para poder manipular el texto hacia sus ideas teológicas. Otro punto es que acá el pastor empezó a hablar de, no, es la genética de los judíos actuales. Yo creo que la genética no tiene nada que ver en términos lingüísticos, porque puede haber un japonés que aprende hebreo bíblico y está muy bien, al igual que puede haber un israelí puro de linaje que viene descendiente del rey David, pero haya crecido en Somalia y por lo tanto no haya aprendido el hebreo. Entonces el tema genético no tiene nada que ver en la discusión. Y nuevamente esta es una muestra más de cómo el argumento del pastor es abordar al individuo y no a la idea. Otro punto, a ver, ¿qué tenemos? Pablo versus Maimónides. Obviamente es grandísima la diferencia, porque Maimónides escribió en hebreo, Pablo no. Y Maimónides habló con muchos no judíos. De hecho, Maimónides trabajaba para Salah al-Din. Él era un regente musulmán, él vivía en los países del Islam. Entonces, sí, él tuvo una interacción con no judíos y no habló y no utilizaba aún así la fuente hebrea. A ver, ¿qué otro punto mencionó? Que Pablo es la mayor autoridad y que nadie estaba en su contra. De hecho, Pablo él mismo escribe como todo el tiempo estaban en su contra. Otros apóstoles, Santiago también tenía ideas que no concordaban con las ideas de Pablo, también Pedro. Entonces, nosotros sabemos que hay ideas de la época de Pablo que no eran de acuerdo a Pablo y seguían la tradición cristiana. Simplemente la teología de Pablo salió triunfante en este proceso, pero definitivamente, y Pablo mismo lo escribe, en todo lugar donde él llegaba, él tenía que enfrentarse a muchas fricciones ideológicas con los cristianos locales. Entonces, sí, había muchas diferencias teológicas con Pablo. Sobre lo que Pablo se menciona en el Talmud, Pablo no aparece en el Talmud. Yo quisiera también confirmar que lo que dijo el pastor es correcto. Pablo no aparece en el Talmud, no aparece en nuestras fuentes, lo cual me parece muy curioso. ¿Cómo puede ser que fue el alumno de Rabban Gamliel? Él era el rockstar de la época, era el rabino más enorme, y tenemos su lista de alumnos, y Pablo no está ahí. Pablo no aparece en su lista de alumnos. Entonces, es correcto, Pablo no aparece. Y bueno, hay varios puntos, como estoy de tiempo, creo que tengo 4 minutos. Básicamente, lo que mencionó el pastor de la rigurosidad histórica.
es justamente el punto que yo dije. Si uno quiere rigurosidad histórica, uno tiene que ir al texto de Pablo, no un texto que se escribió 50 años después sobre él para poderlo hacer, porque miren, Hechos Apóstoles pueden leerlo ustedes. Hechos Apóstoles no habla de los apóstoles, habla primordialmente de Pablo. Menciona aquí apóstoles, aquí allá, pero habla primordialmente de Pablo, porque el punto de Hechos Apóstoles es conectar a Pablo con Jesús. Y por eso es que todo este evento de que se cae un caballo y de hecho también el tema del caballo es una de las tantas, como yo les mencioné, sino que el único texto en Hechos Apóstoles donde se habla hebreo, que les mencioné en la primera disertación, en Hechos 22, vimos todas estas contradicciones que el pastor no las resolvió. Lo que les dije, ¿cómo es posible que un saduceo enviara a un fariseo o que un fariseo trabajara para el saduceo persiguiendo cristianos en Damasco? Son inconcordancias históricas. Entonces, cuando el pastor me habla de rigurosidad histórica, yo busco la rigurosidad histórica y no hay. O sea, no, simplemente no hay. Además de que hay contradicciones sobre el tema del caballo, que hay unos que oyeron la voz, esto en Hechos 9 se contradice con Hechos también 26, 22, que unos lo oyeron, que otros no, que estaban de pie, que estaban en el suelo. Hay incluso las mismas inconcordancias del mismo texto son muy difíciles de resolver. Y quisiera concluir con el tema del hebreo. El hebreo moderno no es una reconstrucción, pastor. El hebreo moderno es la continuación del mismo hebreo. Los judíos nunca dejaron de hablar hebreo. Es verdad que por el exilio se perdieron términos, pero los niños judíos, es una ley judía que los niños deben saber hebreo para poder estudiar Biblia ellos mismos. Entonces el hebreo que siempre se ha estudiado es el hebreo bíblico precisamente, es el hebreo que más se ha mantenido. Y con el tiempo, obviamente, como todo idioma, tiene procesos históricos en que se agregan palabras. Por ejemplo, no sé, la palabra artificial, una palabra que no, en la antigüedad no se utilizaba, al igual que hoy no vamos a utilizar la palabra teléfono. O en la antigüedad no usan la palabra teléfono. Entonces, con el tiempo vimos adaptaciones del idioma, pero el mismo idioma, las mismas palabras surgieron del hebreo. Por ejemplo, la palabra artificial, como dije, es una palabra que surge dentro del mismo hebreo para el hebreo, como todos los idiomas, pero es el mismo idioma y lo que cambia con el hebreo bíblico y el hebreo actual son las formas de la conjugación. Hay unos tiempos que se llama hey idea, vav puj. Les puedo decir, en verdad, son como 8 diferencias entre el hebreo bíblico y el hebreo actual, pero les aseguro y por favor aprendan ustedes mismos hebreo y se los pido, aprendan, no es un idioma difícil, se los pido, no es un idioma difícil, aprendan los básicos y les aseguro que si ustedes leen la Biblia, ustedes van a entender, ustedes pueden leer el Tanaj y van a entender ustedes mismos lo que dice. Nuevamente les digo, no me tienen que creer a mí, pueden ustedes mismos hacer la prueba y revisar simplemente. Básicamente esos son los puntos, pero el punto principal es que simplemente no me crean a mí, revisen ustedes mismos las fuentes, como mencioné, yo di toda una lista de fuentes de como simientes en plural, que esto es totalmente opuesto a la idea que nos trae Pablo, que el pastor la confirma. El pastor dice que la simiente es Isaac, el hijo de Abraham. Eso es justamente lo que no dice Pablo. Lo que Pablo dice es que esa simiente es Jesús. Entonces aquí el pastor mismo está contradiciendo a Pablo. Y yo sé que uno puede tratar de hacer un paralelo en que la historia de Isaac tiene algunos puntos en común con la historia de Jesús, que quizás en los próximos minutos que tenga libre mi turno les explicaré cómo en verdad esos puntos ni siquiera se parecen, pero hasta aquí. Ok, perfecto. Entonces vamos a detener el tiempo. Bien, entonces ahora voy a comenzar mis 10 minutos de refutación a partir de ya. Bien, comencemos. Bueno, escuchen si él tiene rigor histórico en lo que hace, porque él mismo dijo, el tema del cristianismo en cuanto a teología es irrelevante. Tú no puedes estudiar la historia de una religión y entender que es irrelevante los puntos teológicos que aborda esa religión. Ya yo lo expliqué. Si alguien que no ha estudiado el judaísmo ve al Antiguo Testamento, los judíos apedreando a una persona, piensan que es un pueblo asesino, ¿verdad? Pero en realidad no, porque ellos estaban haciendo bajo un contexto teológico religioso. Entonces, ¿qué rigor va a tener mi oponente en analizar al apóstol Pablo si él no analiza la fe de él ni con cuál fe él hablaba? Por lo tanto, sus argumentos desde A hasta la Z son inválidos respecto a que él carece de este conocimiento. Respecto a cuanto a la descendencia de Cristo, este es el problema de no estudiar teología.
porque Pablo está hablando teológicamente a creyentes. Pablo no está hablando históricamente, no está dando una clase de historia, está dando una clase de religión, una clase de teología, ¿verdad? En el ámbito religioso, para el cristianismo, Isaac representa a Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque Abraham va a sacrificar a su hijo. Entonces Dios sacrificó verdaderamente a su hijo. Dios provió un cordero. Abraham mismo dijo, Dios proveerá cordero. Apágame el audio porque se escuche el audio tuyo. Dios proveerá cordero. Ok, ¿cuál fue el cordero que Dios provió? Bueno, entonces Jesucristo, según la teología cristiana, lo que no estamos hoy debatiendo, ¿verdad? Ahora, él dice que Pablo comete el error lingüístico de decir que simiente era plural singular. Bueno, él propio se contradijo porque él dijo que basado en la Septuaginta sí tenía sentido lo que Pablo estaba diciendo. Por lo tanto, Pablo solamente estaba usando la versión de la Septuaginta, él no estaba cometiendo un error del hebreo. Es decir, nuestro propio oponente mismo salvó al apóstol Pablo de cualquier error sobre el hebreo, porque él dijo, hey, con la Septuaginta sí tiene sentido. Entonces, Pablo escribe de esta forma, no porque no supiera hebreo, sino porque estaba usando la Septuaginta. Así que gracias, Jacob. Ahí te agradezco mucho. Ahora, el apóstol Pablo mismo deja claro, ¿verdad?, que esta simiente es plural en cuanto a pueblo y no en cuanto simplemente a la profecía que él quería dar sobre Cristo. Y lo leímos ahí en Romanos capítulo 9, donde dice que de los israelitas es el pacto. Por lo tanto, él entiende que como pueblo hay un plural. Pero como Isaac hay un singular, porque Abraham tuvo otros hijos. Pero esos hijos no fueron la simiente, así que respecto al hijo fue uno solo la simiente singular. Porque Ismael, yo estoy seguro que mi oponente no cree que era simiente de Abraham. Pero espérate, porque Dios habló de su simiente. E Ismael era primogénito. Así que conforme a la ley judía, Ismael fuese la simiente. Pero vemos que Dios entonces no tiene simiente por plural, sino que tiene simiente por singular, un solo hijo, Isaac. En Isaac te será llamado descendencia. Por lo tanto, también teológicamente está correcto colocar la simiente como singular al igual que como plural. Porque singular en el caso de Isaac, plural en el caso de pueblo. Por eso hay que estudiar, Jacob, la religión que nosotros queremos refutar de alguna forma. Él dice que yo ataco a la persona y no al argumento. No, esto no es cierto. Simplemente yo estoy queriendo hacer ver por qué razón tú atacas a Pablo. Es decir, tú atacas a Pablo porque no atacas a una persona, tú atacas realmente a un movimiento religioso. Y la manera de hacerlo es atacando al apóstol Pablo como tal, pero en realidad no es algo respecto al argumento, sino que tú estás tratando de atacar a Pablo para hacer ver que entonces el cristianismo tiene lagunas históricas, así que igualmente es un ataque a toda una fe. Pero bueno, yo comprendo, ¿verdad? Ok, él dice que se tiene certeza que se escribieron, que Pablo se escribió 7 cartas, estas son las que se deben tomar en cuenta, pero bueno, habían 13, y entonces Lucas es el autor del libro de los Hechos, y Lucas, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tú estás tomando como inválido un testimonio histórico que siempre es más importante que lo que habla la misma persona de sí mismo. Es decir, tú no puedes creer en lo que yo digo de mí. Me parece más sensato creer en lo que un historiador que estudió mi vida escribió sobre mí, porque yo me puedo haber inventado cualquier mentira de mí, por ejemplo, decir que yo soy fariseo y no serlo. Ahora, tú estás tomando como prueba lo que dice el apóstol Pablo y estás desechando la prueba histórica sobre el apóstol Pablo. Eso no es tener rigor histórico, Jacob. ¿Ok? Ahora, ya dejé claro que Hechos se escribió en los años 75 al 85, muchos años después de haber muerto el apóstol Pablo, y que la iglesia entera ya conocía la vida del apóstol Pablo, conocía si él había hablado hebreo de verdad, porque habían hablado personalmente con él, conocía si él era un fariseo, conocía. ¿Cómo tú crees que te vamos a creer que Lucas escribe un libro cometiendo tantas
metiendo tantas mentiras y sencillamente ese libro iba a quedar así como nada. No, si conoces al cristianismo vas a ver que hay múltiples libros apócrifos, inclusive sobre el apóstol Pablo, sobre el apóstol Pedro, que el cristianismo no considera. ¿Por qué razón no considera? Porque tiene problemas históricos, porque el cristianismo temprano conocía a esos apóstoles. Entonces, todo lo que escribió un cristiano no se daba, no era tenido como parte de los libros del Nuevo Testamento. Por lo tanto, los cristianos dieron fe de que el libro de Lucas tenía simplemente base histórica, y eso es rigor histórico, ya, tú no puedes negar eso. Eso es así de sencillo, son pruebas históricas, ¿ok? Ahora, tú dices que Pablo nació en Tarso y se crió en Jerusalén. Bueno, es claro, eso es parte de la vida de los judíos del primer siglo, era una colonia de los romanos. Si ahora mismo Israel, gracias a Dios no lo es, pero una colonia de Francia, posiblemente tú tuvieras un nombre francés y una cultura francesa, y un nombre judío y una cultura judía. Eso no dice absolutamente nada. ¿Ok? Tú dices que Pablo mismo dice, yo no era conocido de vista, yo no era conocido de vista de las iglesias de Judea, pero atiéndeme, que no está hablando él como cristiano, no como perseguidor. Estudia el texto. ¿Por qué razón? Porque las iglesias le huían a él, y eso lo vemos en el libro de los Hechos, que Bernabé tuvo que llevarlo a los apóstoles porque las iglesias le huían, no lo conocían a él, las iglesias de Judea. ¿Ok? Pero no era que no lo conocían como un personaje histórico, no era que no lo conocían como un perseguidor de la iglesia, Jacob. Era que no lo, porque si no, entonces Pablo se estaba contradiciendo él mismo en sus propias cartas. Los cristianos decían, vea, pero tú crees que nosotros somos tontos. Primero nos dice que eras perseguidor de la iglesia, y después nos dice que la iglesia no te conocía. No, hay que entender el texto en su contexto, Jacob. Por eso léete el libro de los Hechos, Jacob, porque el libro de los Hechos te explica por qué Pablo no era conocido por los judíos cristianos, porque le temían y se escondían de él. ¿Ok? Puso un argumento interesante. Pablo era fariseo y los sacerdotes eran saduceos. Tú me estás diciendo que los sacerdotes no obedecían al santísimo gran sumo sacerdote de Israel. ¿Tú me estás queriendo decir que los fariseos eran una secta rebelde al Sanedrín? Completamente rebelde, quebrantando la ley, porque la ley dice, ¿verdad?, que hay que respetar a los príncipes del pueblo. Tú estás diciendo que los fariseos, donde tú dices que tú desciendes, quebrantaban la ley, eran quebrantadores de la ley, porque no obedecían, porque cuando eso había templo. Así que todo fariseo tenía que tener relación con los sacerdotes. Ellos no obedecían la ley. Uy, qué problema te has metido, Jacob. Ahora, que como sectas fueran enemigos, ya eso es otra cosa, pero había un enemigo común de ellos, y el cristianismo. Por ejemplo, todo, no sé, judíos caraítas, judíos ortodoxos, judíos ultraortodoxos, etcétera, 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 pues tienen algún tipo de problema con el cristianismo. Claro, en el sentido religioso tienen un enemigo común, eso no tiene nada que ver. Pero eso no quiere decir que todo judío no respeta a un sumo sacerdote. O tú, siendo descendiente supuestamente de los fariseos, no respetas a un sumo sacerdote. Tú estás diciendo que los judíos del primer siglo no lo hacían. Eso no tiene rigor en lo que estás diciendo, Jacob. No son pruebas ninguna. Son simplemente conjeturas. Se te respetan, pero no das prueba de lo que estás diciendo. Ok, bueno, no voy a tener tiempo para todo, me quedan 30 segundos. Dice que la Septuaginta tenía errores. Bueno, vamos a entender algo. La Septuaginta la tradujeron judíos de 250 años antes de Jesucristo. Yo no creo que tú creas que tú sabías más hebreo que ellos, porque eso sería una locura. ¿Por qué razón? Porque ellos vivían en la época donde todavía el hebreo estaba muy fuerte. Y después el hebreo se deterioró, como tú mismo dijiste, que se perdió con el tiempo. ¿Cómo vas a decir que la traducción de la Septuaginta ahora, que se traduce en un contexto helenista? Sí, claro, se traduce en un contexto helenista. Y por eso es posible que un judío le vea errores no lingüísticos, sino de contexto, de pensamiento cultural. Un judío de los Estados Unidos no piensa igual que un judío de Israel. Pueden ser iguales en fe, pueden ser los mismos ortodoxos, no piensan igual porque tienen un contexto cultural diferente. Entonces, en ese sentido, la versión
Septuaginta sí tiene una diferencia, pero no me vengas a decir que los que tradujeron la Septuaginta contratados por el rey Ptolomeo no sabían hebreo. ¿Tú crees que el rey de Egipto para la biblioteca de Alejandría iba a tomar a unos improvisados? No, eso no tiene... Uy, me pasó un minuto, ¿eh? Ahí me disculpas que no me di cuenta. Pensé que eran 10 y eran 11. Así que bueno, te puedes tomar un minuto de más en tu próximo tiempo. ¿Cuánto tiempo Entonces, es, pastor? ahora tocan 5 minutos, ahí te van a tocar 6, porque yo me equivoqué y me tomé un minuto de más. Ok, Sí, perfecto. entonces, entonces a ver. Bueno, cuando empieces, enciendo el tiempo. Yo voy a comenzar con los argumentos al revés. Primero, la Septuaginta, lo que fue hecho por los sabios de Israel, fueron los primeros 5 libros de Moisés. Así lo trae la Carta de Aristeas, que es uno de los documentos más citados de la antigüedad. También lo escribió Orígenes en la introducción de la Septuaginta, que solo los 5 primeros libros fueron hechos por los sabios de Israel. También lo trae Jerónimo eh, en su comentario al libro de Crónicas. Entonces, solo los 5 primeros libros fueron hechos por el pueblo de Israel, por los sabios de Israel, y esa traducción tiene errores deliberados. De hecho, está escrito en nuestras fuentes, en el Tratado de Megilá, dice que los sabios hicieron errores deliberados en la Septuaginta. Entonces, sí, es un libro con errores. Ahora, sobre que el enemigo en común era el cristianismo, la verdad que no. El cristianismo no era una preocupación para los judíos del siglo I ni del siglo II. En ninguna de nuestras fuentes se citan sobre el tema. Lo que sí era una preocupación eran los samaritanos. A los samaritanos los perseguían, eso sí es verdad, pero de los cristianos solo tenemos fuentes de debates a partir de mediados del siglo II en adelante. Sobre que los fariseos se oponían a los sacerdotes, sí, se oponían a los sacerdotes, pastor, no sé cómo pudo hacer la aseveración de que no se oponían. Todas las fuentes talmúdicas de la Mishnah, los Midrashim, hablan sobre cómo se oponían a los sacerdotes porque eran corruptos, porque eran títeres de Roma, etc. Entonces, sí, los fariseos se oponían a los saduceos por esa misma razón. Entonces, el pastor parece que no conocía el contexto histórico. Sobre los apóstoles de Pablo, sí, definitivamente es una de las muestras de cómo hay textos que hablan sobre Pablo, que el cristianismo decidió desechar, que esto es natural, en cualquier religión filtran lo que les conviene y lo que no les conviene, lo desechan. Entonces, por supuesto que hay fuentes de Pablo que no le convenían al cristianismo. Y sobre el tema de... Y esto, por favor, los que están viendo este video, vean lo que dijo el pastor mismo. No hay que creerle a Pablo lo que él mismo haya escrito del mismo. Hay que creerles más bien a otras personas. Créanle a Lucas, no a Pablo. O sea, si Pablo dice que él era un fariseo, un hebreo de hebreos, era otro Benjamín, el pastor mismo está diciendo, no le crean a lo que está diciendo el mismo del mismo. Entonces, en esto podemos estar de acuerdo, señor Eduardo. En cuanto a la otra cosa que también estamos de acuerdo, es que acá el pastor mencionó que Pablo usa la Septuaginta. Sí, es lo que yo llevo diciendo todo este tiempo. Y el pastor acá confirmó, él no usa el Tanaj. El pastor mismo lo dijo y por favor vean el video, ustedes mismos vayan para atrás. El pastor no usa el Tanaj, el pastor no creo, pero Pablo definitivamente no lo usa, porque si no, ¿cómo hubiera hecho esas aseveraciones? Ese es justamente uno de mis puntos y me parece bien que lo haya confirmado. Y sobre el sacrificio de Isaac y Jesús. De hecho, yo, a mi forma de verlo, son ideas opuestas. Justamente Abraham no sacrificó a Isaac. El sacrificio humano, y esta es una de las muestras de que el sacrificio humano para el judaísmo es una abominación. Las fuentes sobre este tema abundan en la Torá, de que no se deben sacrificar humanos. Y justamente estaba en ese mismo día, no fue un evento que pasó muchos siglos después. Ahí mismo se lo proveyeron. Entonces yo entiendo la necesidad del cristianismo de hacer encajar, digamos, el tema de Jesús con el tema de Abraham, que son historias que justamente convergen de formas opuestas, no sé cómo estoy de tiempo, pero este es justamente mi punto, que aquí hay que hacer malabares para tratar de encajar lo que dijo Pablo, de que la simiente, cómo lo justificamos. Y bueno, siendo que me queda tiempo, unos 2 minutos, quisiera hacer algunas otras similitudes que en verdad no hay en el... Ah, no, perdón. Voy a mostrarles una
quisiera compartir pantalla. Acá el pastor dijo que Ismael no era la descendencia. Si no me equivoco, lo dijo, que Ismael no era la descendencia, y esto es porque, tristemente, ustedes leen del texto en español. Pero miren, este es Génesis 21:13, y dice que él es la simiente, porque Ismael, este está hablando de Ismael, este versículo, él también va a ser tú, acá no escribieron simiente, Reina Valera, pero sí en hebreo, Zarajá. Esta es la misma palabra que llevo usando todo el texto. También cuando se habló de Isaac es la misma palabra, Zarajá. También, entonces, sí, parece que el pastor no, y no lo culpo, es pastor Eduardo, yo sé que en hebreo, y este es el problema de no saber hebreo, que una persona cae en este error, que no ve que el texto en español lo traducen distinto, también el texto de la Septuaginta lo traducen distinto. Entonces sí, Ismael sí era la descendencia de Abraham, y está escrito explícitamente, pero nuevamente, pastor Eduardo, yo no lo culpo a usted de no conocer eso, porque está en hebreo. Yo sé que en español ustedes no tienen una buena traducción, pero esos son mis puntos. Y nuevamente, yo les digo a los que están viendo esto, miren, mi objetivo no es convencerlos a ustedes de X o Y, busquen ustedes mismos las fuentes. Yo pienso en mi página también mostrar este video, todo este, como lo llamemos, debate, conversatorio, mostrarlo, y yo voy a poner también las fuentes para que ustedes mismos vean cómo la palabra descendiente está en plural, descendiente también se le llamó simiente, también a Isaac se le llamó, a Ismael se le llamó simiente, etcétera, etcétera. Ustedes mismos pueden ver una y otra vez los argumentos, y bueno, aquí lo tienen. Ok, perfecto. Ok, entonces ahora voy a tener mis últimos 5 minutos de refutación. Voy a partir de... Ya. Bueno, mi oponente estaba mintiendo o me malentendió, porque no he dicho que no le crean al apóstol Pablo, sino contradije su argumento. Él dijo que la única forma de creer es lo que decía el propio apóstol Pablo. Dijo que eso no tiene sentido, de que tú simplemente obvies la fuente histórica que habla sobre él y tomes como un testimonio más verdadero lo que él mismo habla sobre él, que siempre lo que otro habla sobre ti es más importante que lo que tú hablas sobre ti mismo, porque tú podrías mentir, ¿verdad? No estoy diciendo que él lo haya hecho, sino que estoy refutando el falso argumento de él, que es más importante lo que dijo Pablo que lo que dijo un historiador sobre Pablo. Segundo, él dice que Pablo usó la Septuaginta, que yo digo que usó la Septuaginta, y por lo tanto yo estoy diciendo que él no usó el Tanaj. Eso no dice que él no hablaba hebreo. Eso dice que usó la Septuaginta para enseñar a personas que solo podían leer la Septuaginta. Eso es risible, ese argumento. No sé, como si yo quisiera enseñar a personas que hablan inglés y les tratara de enseñar con Reina de Valera. Bueno, eso es absolutamente, eso es ridículo el argumento ese. Ok. Él dice que, bueno, me disculpa porque yo no sepa que los fariseos se contradecían con los saduceos, pero sí se oponían. Yo nunca dije que no se oponían, pero los tenían que obedecer porque tenían que cumplir la ley. A no ser que tú hayas querido decir que es lo que tú has afirmado, que los fariseos quebrantaban la ley porque la ley decía que había que obedecer a los príncipes del pueblo. Y los príncipes del pueblo eran los sacerdotes. Y me imagino que los fariseos, cuando pecaban, cuando quebrantaban la ley, iban a ofrecer sacrificios con los sacerdotes. Y me imagino que cuando los sacerdotes hacían expiación por los pecados, los fariseos estaban ahí obedeciendo la expiación que hacían los sacerdotes. Así que decir que los fariseos no obedecían a los sacerdotes y que no los estimaban como líderes religiosos, eso es más que un error. Así que un judío que no sabe judaísmo, me asusta eso. Bueno, a ver, vamos a seguir. Ok, él dice que Ismael es su descendencia. Esto confirma lo que yo digo. Que respecto a la carne, Ismael era su descendencia, pero respecto a la promesa, no. Porque en Isaac te será llamada descendencia. Por ejemplo, Israel no desciende de Ismael, desciende solamente de Isaac. ¿Qué tribu descendió de Ismael? ¿Qué tribu del pueblo elegido por Dios descendió de Ismael? Los ismaelitas, a no ser que Jacob diga que los ismaelitas son parte del pacto de Abraham, son parte de las promesas, son parte del pacto del Sinaí de Moisés, son porque son descendientes de Abraham. No, esto prueba mi punto, que a pesar de que era un plural,
¿verdad? Dios elige un singular y así es como Pablo lo explica. Claro, Pablo sí era un hebreo. Mi amado ponente es un aprendiz, ¿me entiendes? Es decir, debe estudiar más al apóstol Pablo. ¿Sabe que hablé con un judío realmente catedrático y me dijo que la manera más importante para los judíos conocer el judaísmo del primer siglo era específicamente el Nuevo Testamento y los escritos cristianos, porque no hay más nada que eso. El Talmud está lleno de contradicciones. Él dice que el cristianismo no era un problema para los cristianos. ¿Cómo vas a decir eso si el Talmud está lleno de escritos contra Cristo, contra la madre de Cristo, que si era hijo de adulterio? ¡Wow! ¿Y eso qué cosa es? El Talmud sí habla del Señor Jesucristo. Claro, claro. O que él dice que el Tanakh sí tenía vocales. No, el texto no tenía vocales. Lo que pasa es que el hebreo sabía cómo pronunciarlo. Y por eso los masoretas tuvieron que dejar claro cómo pronunciarlo, porque ya los judíos no sabían ni cómo se decían las palabras. Esa es la verdad, no lo que dijiste. ¿Ok? Vamos a seguir. Él dice que él usó Reina de Valera, pero él usó Reina Valera porque es la única forma en que él puede comunicarse con nosotros. Así que el apóstol Pablo usó, ¿verdad?, la versión Septuaginta porque es la única forma de comunicarse con los hebreos. Está más que claro. Ahora, él dice que a Pablo lo contradecían respecto a la teología, no respecto a su persona. Por ejemplo, 2 Pedro 3:15 dice: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Ok? Ahora, la escritura claramente dice en Hechos 21:40, y cuando se lo permitió Pablo, estando de pie en las gradas, hizo señal con la mano, hizo gran silencio, habló en lengua hebrea. Hechos 22:2, y al oír que les hablaba en lengua hebrea. Pero él dice que Pablo no hablaba en lengua hebrea, que Lucas mintió. Es decir, que él está diciendo que los judíos, cuando escucharon a Pablo hablar en lengua griega, hicieron más silencio. No, esto es falso. Aquí termino. Ok, ya. Bien, entonces ahora nos quedan solamente 2 minutos, 2 minutos de conclusión, ¿verdad? Dijimos. A ver, o 5 minutos. Ok, 5 minutos para concluir. Así que tienes a partir de ahora tus 5 minutos de conclusión. Lo puedes usar como tú quieras. Si quieres fortalecer tus argumentos, si quieres refutar igual los míos, si quieres concluir, utilízalo a tu discreción. Cuando tú comiences, yo te enciendo el tiempo. Sí, bueno, yo sí voy a empezar a concluir. El pastor básicamente confirmó lo que yo estoy tratando de decir, que el texto sí habla de simientes en plural a pesar de que está escrito en singular, porque la palabra simientes en hebreo no existe. Ese es todo mi punto. Con respecto a los puntos que el pastor repite una y otra vez, los toqué en la primera disertación que hice. Lo de Hechos 22 es un texto que yo pondría muy en duda, y ya lo expliqué de forma más extensa de por qué. Básicamente, mi punto con todo esto no es convencerlos de nada. Los que estén viendo esto, realmente, en verdad, yo, ese es un mensaje con el que siempre me gusta concluir, y es que sean buenas personas. En verdad, sean buenas personas. Hay errores en Pablo, no hay errores en Pablo, sepa hebreo, no sepa hebreo. Realmente, desde el punto de vista mío y desde el punto de vista de la Torá, no es relevante. Lo que sí es importante es que ustedes, como seres humanos, se comporten bien, haya o no haya error, sepa o no sepa hebreo, realmente no importa. En verdad, ayuden al mundo. Es el mensaje que nosotros en el judaísmo siempre hemos tratado de decir durante toda la historia, y queremos por favor, que ustedes también tomen parte en que este mundo sea mejor. Con respecto a ya empezar a despedirme, gracias al pastor por haber, digamos, abierto las puertas para que se haga este diálogo y aclarar estos puntos acerca de nuestra perspectiva sobre Pablo. Y los quiero invitar a los que están acá viendo este live a que visiten nuestra página, y tiene el nombre Filosofía Judía. Pueden tener probadas de lo que enseñamos. Obviamente nosotros enseñamos en foros mucho más cerrados porque no todo el contenido lo podemos enseñar públicamente por cuestiones de la ley judía. Hay cosas que no se pueden
digamos, enseñar en puertas abiertas, pero los que en verdad, digamos, tengan sed de más y pues quieran conocer, están bienvenidos. Nuevamente, no es, nuestro objetivo no es que ustedes sean judíos ni de convertirlos al judaísmo, más bien nuestro objetivo es que ustedes cumplan las leyes de Noé, eso sí es un objetivo nuestro, las leyes noágidas. En nuestra página pueden saber más qué son las leyes noágidas, y bueno, es básicamente eso. Y yo nuevamente los quiero invitar, aunque lo repetí varias veces, por favor, vean ustedes mismos las fuentes. Busquen las fuentes ustedes mismos. Por favor, tomen el texto de Pablo en Gálatas 3:16 y compárenlo con las fuentes en Génesis. Vean de quién se está hablando, vean a qué se está refiriendo. La tierra de Israel, del pueblo de Israel. Y es más, yo los quiero incentivar a ustedes de que aprendan hebreo. Yo no creo que el hebreo sea un idioma muy difícil. Yo creo que de hecho el español es más difícil, el inglés también es más difícil. El hebreo es un idioma relativamente sencillo. Yo creo que si ustedes lo aprenden, ustedes pueden expandir mucho su visión sobre el tema. Yo sinceramente no conozco a nadie, y a nadie me refiero a los 115,000 seguidores que tenemos en nuestras diferentes redes sociales. Desde TikTok nos pueden encontrar, Facebook, Instagram, lo que les quede más como LinkedIn, si quieren, allá estamos, YouTube. Y nuestra perspectiva siempre es, y yo en verdad, de todas las personas que siguen nuestra página, yo no he conocido a nadie que se haya adentrado en la Torá y siga comiendo cuentos, y se haya devuelto digamos, las perspectivas religiosas occidentales. Yo no he conocido a alguien así. Por eso los invito a que prueben un poco de lo que es el monoteísmo, lo que es la Torá. Y hasta aquí, Pastor, nuevamente gracias por su tiempo y un saludo. Ok, perfecto. Ok, entonces voy a comenzar mis últimos 5 minutos. Bueno, él debe comprender, pues tú debes comprender algo, ¿verdad? Que en realidad estás contradicido, pero yo no sé si tú lo sabes, porque tú estás aceptando que simientes en hebreo no existe, pero Pablo está hablando en griego, y en griego sí existe simientes. Por lo tanto, cuando tú estás hablando en un lenguaje superior, tú puedes entonces traducir correctamente para que entonces las personas no se queden con la pobreza lingüística, en este caso del hebreo, sino que entiendan más claramente lo que estaba queriendo decir Dios cuando dicen tu simiente. ¿Por qué? Porque Abraham tenía más hijos, pero en Abraham, en Isaac, es que él hace esa promesa, en una simiente singular. Entonces, el problema del hebreo no lo puedes poner en el griego. Estás transpolando un problema del hebreo hacia el griego. Ese argumento no es válido lingüísticamente. ¿Ok? Él dice que el objetivo de los judíos no es convertir al judaísmo, sino que nosotros los gentiles, yo me llamo gentil todavía, aunque tengo sangre judía, pero soy criado como gentil, hagamos el bien y cumplamos las leyes de Noé. El asunto es, mi amado Jacob, que las cumplimos, ¿verdad? Las cumplimos. ¿Por qué? Porque los cristianos no hacemos daño a nadie. ¿Ok? Y bueno, somos personas al igual que los judíos, exactamente, cometemos errores al igual que los judíos. Si estudias el Tanakh, no vas a encontrar ningún pueblo que haya desobedecido más las leyes de Noé que el pueblo de Israel. Estudia tu propio Tanakh. Y dime si no lo han quebrantado una y otra 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 vez. Excepto ciertos y determinados hombres de Dios muy grandes que existieron a lo largo de la historia, que han sido héroes de la fe. Entonces, lo que te hace a ti dejar de ser cristiano no te hace cumplir las leyes de Noé, ni tampoco convertirse al judaísmo. Así que eso no tiene sentido. ¿Ok? Lo que habla respecto a Isaac y al sacrificio humano, no, tampoco tiene sentido, porque Dios mandó a Abraham a sacrificar a su hijo. Ahora, detuvo el sacrificio, ¿verdad? Porque iba a proveer cordero. La pregunta es, ¿por qué razón? Y para eso entonces tienes que estudiar teología. ¿Por qué razón Dios manda a Abraham a querer hacer algo que él aborrece? ¿Por qué razón Dios te va a mandar a ti a robar si Dios aborrece que tú robes? Bueno, eso tiene que tener un sentido teológico. Aunque Dios no permitió que Abraham lo hiciese porque de nada hubiese valido el sacrificio de Isaac, Dios estaba profetizando lo que luego entonces él sí iba a hacer con
Jesucristo, pero para eso tienes que entonces estudiar mucho las profecías del Antiguo Testamento respecto al Mesías que el pueblo de Israel desconoce, como por ejemplo en las profecías de Isaías, ¿ok? Cuando el pueblo de Israel desprecia al Mesías, pero ellos dicen que no era el Mesías, que es Israel. Bueno, no tiene sentido cuando dice que lo tuvimos por herido de Dios y castigado. O sea, el pueblo de Israel no puede despreciar al pueblo de Israel. Eso se llama una paradoja. El pueblo de Israel tiene que despreciar a un tercero, a otra persona, y esta persona es el Mesías. ¿Ok? Pero para esto entonces pueden venir a ver nuestros videos respecto a todas las profecías del Mesías, no solo nuestros, sino de cualquier pastor cristiano, para que entonces nosotros sí te podemos enseñar respecto a las profecías mesiánicas. Porque eso es una contradicción pensar que el siervo sufriente de Jehová de Isaías es el propio pueblo de Israel, porque el propio pueblo de Israel no desprecia al propio pueblo de Israel y no mata al propio pueblo de Israel. Y se llama una paradoja. ¿Ok? Entonces, yo he dejado muy claro de que Pablo se hablaba hebreo primeramente por testimonio del propio apóstol Pablo, porque él dijo, yo soy fariseo y todo fariseo debía de hablar hebreo. El propio apóstol Pablo deja claro que era alumno de Gamaliel, un muy importante sabio de Israel, por lo tanto sí hablaba hebreo. Ahora, no solo el testimonio del propio apóstol Pablo, sino también el testimonio de un historiador que en 3 oportunidades da testimonio de que sí hablaba hebreo, pero por sobre todas las cosas, ¿qué es más creíble? Que un judío, hijo de judíos, aunque viviera en Tarso, no supiera el lenguaje de su nación o que lo supiese. ¿Qué es más creíble? Supongamos que creemos todo lo que él dice y que Pablo nunca vivió en Israel, que todas estas cosas es un cuento. ¿Qué es más creíble? ¿Que un judío, hijo de judío, no iba a hablar su lenguaje? No, eso solo se lo cree alguien que no tiene entendimiento. Ahí terminé, he completado. Ok, entonces ahora tenemos 1 minuto para despedirnos. Entonces puedes despedirte de la audiencia. Ya en el minuto no se puede hablar nada del debate, yo no voy a hablar absolutamente nada, ni que Pablo sí, ni que Pablo no, nada, solamente es despedirse de la audiencia. Ok, comienza cuando quieras. Sí, básicamente ya me despedí y me despido nuevamente. Sean buenas personas, en verdad, eso es lo que importa al final. Sean buenas personas, ayuden al mundo. En nuestra página tienen puertas abiertas, los no ágidas y los que estén interesados en entender qué es, no están obligados a nada, sin compromisos, realmente no importa, en verdad no importa. Nosotros somos muy libre pensantes en el judaísmo en ese sentido. Por eso es que no somos proselitistas a propósito, no tratamos de evangelizar, etcétera, o judaizar, como se le llamaría el verbo en español referente al judaísmo, pero definitivamente bienvenidos y les envío un saludo nuevamente, le agradezco, pastor, por el tiempo y shalom desde Israel y en alegrías. Ok, entonces ahora me toca a mí. Bueno, primero doy gracias a Dios Todopoderoso, el Eterno, que me ayuda siempre en cada diálogo que hago. Dios sabe, ¿verdad?, de cuánto amo a Israel y cuando defiendo a Jesucristo no estoy defendiendo un griego, no estoy defendiendo un esquimal, no estoy defendiendo un chino, no estoy defendiendo un coreano ni tampoco un japonés, sino que estoy defendiendo a un hebreo, a un judío. Cuando defiendo al cristianismo, no estoy defendiendo una fe que nació en Arabia, ni una fe que nació en Angola, una fe que nació en México o en los Estados Unidos. Estoy defendiendo una fe que también es judía, también es hebrea. ¿Ok? Cuando estoy defendiendo el Nuevo Testamento, no defiendo tampoco unos escritos por personas ajenas al pueblo de Israel. Estoy defendiendo escritos por los hebreos. Así que bueno, esa es mi postura. Muchas gracias, Jacob, por haber estado aquí. Para mí es un honor y un placer. Y bueno, de verdad, shalom. Paz para ti y para toda tu casa. Amén. Ok, aquí terminamos.